¿Qué implica entonces el juego de la conciencia? Definimos como conciencia la capacidad de percibir tu entorno en un elemento demasiado básico. Ahora, si nos vamos al siguiente punto o al siguiente nivel de la definición de conciencia, la conciencia es ese recipiente donde todo existe. El ser consciente, y cuando estábamos hablando de, no enfocarnos solo en la parte positiva, porque creer que ser positivos es lo mejor, pues es tan desequilibrado como la persona que para todo le ve el pero, o está buscando el negro en el arroz, o está buscando la parte negativa. Es tan desequilibrado una cosa como otra. La parte de la conciencia nos lleva a la oportunidad de integrar, de poder ver todos los elementos que componen una realidad, todos los elementos que componen lo que estás viviendo. Cuando nosotros hablamos de ser conscientes, entonces nos referimos muy específicamente al hecho de poder estar alerta cuando estás interpretando lo que sucede. Porque sí, lo que sucede es que normalmente nosotros no observamos las cosas como son, siempre interpretamos lo que está pasando, le damos un significado, ponemos etiquetas. ¿Basadas en qué? Pues en tu código cultural, en lo que tú crees que es la vida, en lo que crees que te enseñaron, que en realidad no te lo enseñaron, tú lo fuiste adoptando y además al mismo tiempo tú ya traías información precargada. Ese es tema de otra conversación. El punto es que tú interpretas lo que sucede. Y al interpretar lo que sucede, entonces ya no estás viendo lo que realmente sucedió. La conciencia es la oportunidad de poder salirte de lo que tú crees que pasó para observar la parte positiva, la parte negativa y observarla en este elemento neutral. El elemento neutral es el que te va a dar la oportunidad de poder reconstruir, de poder girar literalmente la realidad para poderla observar desde diferentes puntos de vista. Saber entonces qué hacer con ella. Porque cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, es porque no alcanzamos a ver todo lo que nosotros hemos creado basado en eso. Imagina que cuando digo que tú lo estás creando, es como si tú tuvieras la posibilidad de que cuando ves algo, inmediatamente sacas tus plumones y sobre un cristal, sobre una película transparente, empiezas a dibujar algo y pones colores y todo lo que tú quieras. Y entonces eso lo pones y pongo aquí mi cristal entre tú y yo. Entonces yo ya no te estoy viendo a ti, yo estoy viendo mi realidad. Estoy viendo lo que yo construí y creo, como es esto aparentemente cristalino, que te estoy viendo a ti, pero en realidad no te estoy viendo a ti. Lo que estoy es interactuando con mi fantasma, estoy interactuando con mi creación, no eres tú. Esto, cuando lo llevas al terreno entonces de la conciencia y observas que esta realidad tiene elementos positivos, negativos y neutrales, entonces te da la oportunidad de bajar este cristal y poder observar las cosas como son, sin opiniones, sin necesidad de distorsionar lo que está pasando afuera. Esto es lo más importante que necesitamos para el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje entonces es no solamente lo positivo, porque si yo no observo lo negativo, entonces puedo repetir ese patrón hasta que me dé cuenta en qué momento funcionaría eso y por qué en este momento no funciona. Acuérdate, y es muy importante, que positivo no es bueno y negativo no es malo. Positivo es una característica de la energía. Positivo es atraer y crear. Negativo es dividir y separar. Entonces, no siempre cuando divides y separas es algo malo. Y no siempre que tú atraes y creas es algo bueno. Y esto respetando tu código cultural, respetando lo que para ti es bueno y lo que para ti es malo. Pero vamos a elementos demasiado básicos. Hablábamos en el video anterior de cuando tú construyes un platillo. Pues bueno, para construir un platillo tuviste que destruir verduras, frutas, tal vez animales, no sé, granos. Y entonces una vez que los destruiste, que lo partiste, ahora lo juntas en un espacio, en un bol, en un recipiente, en un sartén, en un espacio
Y en ese espacio tú creas un platillo. Y observa cómo este elemento de crear y destruir, crear y destruir, crear y destruir, positivo, negativo, es lo que le da movimiento a la vida. Porque una vez que destruyes para crear, creas el platillo, lo llevas a la mesa y tus dientes, la saliva, los ácidos vuelven a destruir. Pero una vez que lo destruye, llega al hígado. Y el hígado, ¿qué es lo que hace? Es el chef de tu cuerpo. Ese se supone que con 114 diferentes nutrientes que le tenemos que dar, que no todo el mundo se los da, él construye más de 100,000 diferentes compuestos. Le da de comer a más de 100,000 diferentes tipos de platillos, no, porque células son miles de millones de millones, pero son más de 100,000 diferentes platillos que tu hígado construye. Y entonces vuelve a crear, lo avienta a la sangre y a través de las hormonas hace que llegue a su lugar de destino. Y cuando llega a las células, adivina qué vuelve a hacer la célula, lo vuelve a destruir. ¿Y para qué lo destruye? Para crear energía, para crear otro tejido, para crear. Y una vez que creas, entras otra vez al ciclo. Y de crear viene destruir, y de destruir viene crear, y de crear viene destruir. Y observa que esto es un patrón que se repite en absolutamente todo en la vida. Crear no es bueno, destruir no es malo. Crear es una función de la energía positiva y destruir es la función de la energía negativa. Y ambas coexisten. Estos elementos de hablar de la conciencia y de ser consciente es lo que nos permite entonces llevarlo al punto de qué hacer con nuestra autoimagen y cómo autotransformar nuestra autoimagen.